quienes acompañan a personas con estas condiciones y apoyan y animan. Bueno, vamos a nuestro siguiente segmento de hoy y tengo el honor y el privilegio de presentarles a uno de los oncólogos más destacados a nivel regional. Él es el doctor Joao Baptista. Bienvenido, doctor. Bienvenido, y es un honor y un placer para mí participar de este evento tan importante organizado por esencialmente representantes de pacientes. En efecto, esta ha sido una época muy complicada, ha sido un verdadero reto, especialmente para los pacientes que tienen enfermedades crónicas que pueden hacerlos susceptibles a complicaciones, y para los que los manejamos. Claro, bueno, de eso precisamente queremos hablar y conocer su punto de vista, ¿verdad? Porque esto realmente llegó inesperadamente para todos, pero usted se ha liderado el tratamiento de cáncer. ¿Qué ha significado para los pacientes en este campo, no solamente con cáncer, sino con diferentes enfermedades, como lo estaba mencionando anteriormente Vivian, con diferentes padecimientos? ¿Qué ha significado el COVID? ¿Cuál es su visión y su mensaje para ellos, doctor? Bueno, en realidad es muy importante porque, por lo menos yo que manejo pacientes oncológicos, con frecuencia nos vemos enfrentados a un paciente debilitado, por su enfermedad y también por su tratamiento, y son dentro del grupo más susceptible a complicarse por el virus. ¿Y si nos podría dar alguna recomendación? Porque ha sucedido que obviamente con el peligro de contagio pues ha disminuido no solamente el tratamiento necesario para los pacientes que ya han sido diagnosticados, sino también para la prevención. ¿Cuál es su reflexión al respecto? En realidad el peligro de contagio es bastante semejante para todas las personas, sean susceptibles a complicarse o no. El asunto es que con los pacientes más susceptibles a complicarse, como son por ejemplo los pacientes con cáncer y otros de enfermedades crónicas, uno debe ser más activo en la prevención del contagio, porque evidentemente estos son los pacientes que se van a complicar y que van a tener un mayor riesgo incluso de muerte. ¿Ha tenido, doctor, usted pacientes que se han complicado? ¿Se nos puede contar un poquito cuáles han sido los cuadros que usted ha visto, la experiencia en estos meses? Viera que es interesante, porque tal vez es que yo como oncólogo, nosotros como oncólogos, estamos como mucho más acostumbrados a manejar pacientes inmunosuprimidos, y como manejamos pacientes inmunosuprimidos, en realidad la complicación, por lo menos que yo he observado, y yo ya no estoy en el sector público, pero la complicación que yo he observado ha sido muy baja. Ahora, está claro que hay enfermedades que claramente en la situación de un contagio tienden a complicar las cosas, y especialmente pacientes que están con tratamiento que es inmunosupresor, como la quimioterapia, o pacientes con enfermedades, por ejemplo, malignas, hematológicas, que tienen un mucho mayor riesgo de complicarse. Doctor, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es el impacto que puede tener o que está teniendo el no acudir, por ejemplo, a las quimioterapias, o el haberlas retrasado en la mejoría de los pacientes? Me imagino que usted a veces se siente como, ay Dios mío, ¿cómo les digo que tienen que ir? ¿Cómo hacemos? Porque usted también ha estado presente, quizá ahora en menor grado, pero ese temor. En realidad eso, especialmente al principio, fue todo un problema.
De hecho, hay cifras, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde se calcula un exceso de muerte arriba de 30, 40 mil pacientes oncológicos debido precisamente a eso este año. El asunto es que una vez que se establecieron los protocolos de atención de estos pacientes, la experiencia que yo he tenido es que uno puede protegerlos y puede explicarles para que disminuya la ansiedad y el miedo asociado con eso. Bueno, doctor, aprovechemos entonces cuál es esa explicación a todos los que se están sintiendo justamente con esa ansiedad y ese temor. Es decir, imagínense que tenemos aquí al paciente frente suyo, a la paciente. ¿Qué exactamente les dice usted? Bueno, en realidad les digo que bien protegido, y eso es siguiendo los consejos generales, fundamentalmente del uso de mascarilla, del distanciamiento, del alejamiento de volúmenes grandes de personas. Uno puede disminuir significativamente ese riesgo. De hecho, ya hoy tenemos evidencia clara, especialmente en publicaciones que se han hecho sobre el uso, por ejemplo, de mascarillas en personal médico, que hay definitivamente una significativa disminución del riesgo de contagio. Aquí el asunto con el paciente susceptible a complicarse es disminuir en la medida de lo posible el riesgo de contagio. Y una vez establecido claramente la enfermedad, pues es un paciente que tiene un mayor riesgo de complicarse y uno debe darle seguimiento cercano. La experiencia que yo he tenido con los pocos pacientes, gracias a Dios, que se han contagiado, es que hasta el día de hoy, pues dándole seguimiento, la mayoría de ellos igual sigue siendo asintomáticos o poco sintomáticos, al igual que la población general. Pero claramente hay pacientes, especialmente con cáncer avanzado, con cáncer durante el episodio, durante el tratamiento, que son pacientes muy susceptibles, igual que lo son para muchas otras infecciones. Entonces, en eso tal vez los oncólogos tenemos una ventaja, que estamos acostumbrados a manejar esa situación más frecuentemente. Entonces, ¿qué impacto ha tenido, por ejemplo, el COVID en pacientes con cáncer en etapa avanzada? En pacientes con cáncer en etapa avanzada podemos dividir estos pacientes en dos tipos. Uno, en pacientes que están en tratamiento, usualmente cuando uno habla de cáncer en etapas avanzadas, tal vez con la excepción de algunos tipos específicos de cáncer como los hematológicos o el cáncer de testículo, la mayoría de estos pacientes tienen enfermedad incurable. El objetivo de tratamiento en estos pacientes es la de la prolongación de la supervivencia y el mantenimiento de la calidad de vida. En eso uno tiene que juzgar y medir cuáles ventajas versus desventajas tiene la de suspender o cambiar o modificar el tratamiento. En pacientes con enfermedad temprana, sin embargo, en donde uno utiliza tratamientos también citotóxicos y de otras clases que pueden aumentar la susceptibilidad a complicaciones, esos pacientes, desgraciadamente, uno francamente lo que tiene que hacer es protegerlos lo más que pueda, agarrarlos de las manos y completar el tratamiento como planeado, porque eso, si no se hace, puede determinar la diferencia entre vivir y morirse. En ese sentido, hablemos un poquito de la parte emocional y la parte mental, es decir, el impacto también del confinamiento, del encierro, es algo que a usted le preocupa, por ejemplo, en sus pacientes y en las personas que están ahora, no solamente oncológicos, sino en otro tipo de pacientes. ¿Qué efectos han analizado puede provocar, ya sea directamente en su padecimiento? Bien, yo en realidad debo aclarar que no soy un experto en psiquiatría ni en psicología, pero sí uno observa que este efecto es un efecto universal, como es la enfermedad oncológica.
no solamente en el paciente, sino en la familia del paciente. Entonces existen extremos en donde, por ejemplo, hay algunos pacientes sobrevivientes de cáncer, probablemente ya curado hace muchos años, que no se han asomado afuera de sus hogares en los últimos 8 o 9 meses. Eso me parece que no es, a pesar de que se recomienda claramente el mantenerse en casa la mayor parte del tiempo, tampoco es sano desde el punto de vista psicológico. Y el miedo, francamente, ha sido uno de los grandes problemas que ha habido en estos pacientes. Por otro lado, tenemos pacientes tal vez un poco más jóvenes, tal vez un poco más liberales, que se van al otro extremo, que realmente le han perdido un poco el respeto a esto, que claramente es una enfermedad que puede matar gente. Y por lo tanto, esos son los dos extremos, digamos, de la actitud de estos pacientes que uno ve. ¿Y qué es lo que a usted le gustaría en ese sentido que sepan los pacientes? En realidad no es nada nuevo. Los pacientes deben entender que lo importante que es mantener su tratamiento, especialmente, vuelvo a decir, en aquellos pacientes que tienen una enfermedad potencialmente curable. Y dos, que uno debe ser racional en cuanto a las medidas. Y las medidas claramente son la del alejamiento social, la de mantener la distancia, la de usar la mascarilla y, por cierto, ambos, el paciente y los que le rodean, y la de cosas tan sencillas como medidas de higiene, como lavarse las manos, etc. En esas circunstancias, la posibilidad de contagio es francamente mucho más baja, no es cero, pero es mucho más baja. Aún en hospitales, es decir, aquellos pacientes que tienen que ir a los hospitales para su tratamiento. Sí, viera que precisamente anoche estaba escuchando una conferencia del doctor Fauci y él destacó una cosa muy interesante, que recientemente una buena parte de los contagiados ni es contagiado en grandes, bueno, con algunas excepciones de manifestaciones políticas, pero en grandes concentraciones, sino más bien en su seno familiar. Ahí la cosa es un poco más peligrosa porque uno pierde, tiene exceso de confianza y deja de usar muchos de estos sistemas de prevención. En los hospitales, en la mayor parte de los casos, los hospitales están organizados de tal manera que no significan un aumento exagerado del riesgo de contagio. Uno, por ejemplo, ve los hospitales divididos muy específicamente en áreas COVID y en áreas no COVID, y eso debería disminuir significativamente el riesgo. Y parte, doctor, del éxito, ¿no? Usted lo sabe, por supuesto, mucho más. Y lo decía hace un ratito el doctor Román, el presidente de la Caja Costarricense, Román Macaya, es la prevención, pero cierto es que no solo en nuestra región, sino a nivel mundial, pues ha disminuido todo lo que son visitas de prevención precisamente para evitar esa exposición. ¿Qué impacto creen ustedes que esto puede tener a mediano y a largo plazo en el aumento de casos, por ejemplo, de ciertas enfermedades como el cáncer en etapa avanzada? Es decir, que no se puede detectar en forma preventiva. ¿Eso les preocupa a ustedes? Claramente es preocupante. Como le había indicado anteriormente, en Estados Unidos se calcula un exceso de muertes oncológicas precisamente por eso, porque el diagnóstico se hace más tardíamente, porque los pacientes no asisten a sus tratamientos, etc. Eso es muy importante, tratar de educar al paciente para que use la racionalidad en cuanto a riesgo contra beneficio. Y claramente un paciente con una enfermedad oncológica, uno debe decidir cuán importante es mantener su tratamiento y cuán importante es
modificar su tratamiento. En cuanto al diagnóstico temprano de la enfermedad, uno no debería bajar la guardia en ese sentido. O sea, los procedimientos de diagnóstico temprano deben mantenerse con los cuidados que pues los protocolos indican. Doctor, ¿y cuáles considera usted que son los mayores retos? Ya pues, prácticamente este año está por terminar. Hablemos un poco para el próximo año. ¿Cuáles son los retos para los pacientes de cara a la pandemia en cuanto a calidad de vida, por ejemplo? Bueno, yo creo que en realidad uno de los mayores retos es educar a la gente para que evidentemente no perdamos el control sobre casos nuevos, porque casos nuevos es un marcador subrogado de mortalidad. Claramente es muy importante, y si usted pierde el respeto aún a las medidas, aunque su salud individual sea muy buena y la posibilidad de complicarse sea muy baja, usted va a castigar a los susceptibles. Y no solamente va a castigar al susceptible, sino que va a castigar al sistema. Nosotros estamos bendecidos por tener un sistema centralizado de salud de altísima calidad, en donde las decisiones se han tomado de una manera sistemática y racional, y tenemos maneras de derivar estos pacientes muy eficientemente. Ahora, lo que es muy importante es no sobrepasar esa capacidad del sistema. Eso es gravísimo, porque se vio en países como Italia y España que cuando eso sucedió, la mortalidad creció exponencialmente. Y por último quisiera mencionar lo que viene, y yo estoy muy esperanzado con lo de las vacunas, y la administración de las vacunas debe enfatizarse, debe tratar de educarse para eliminar todos esos sentimientos antivacunas que no entiendo muy bien por qué existen, porque la verdad, si estamos hablando de inmunidad de rebaño, la única manera lógica de obtener inmunidad de rebaño es vacunando. Nosotros tenemos el gran privilegio de tener un sistema centralizado de salud que nos va a permitir distribuir y aplicar esas vacunas de una manera muy eficiente, probablemente mucho más eficiente de muchos países grandes desarrollados. Entonces lo que necesitamos es que esa vacuna en realidad se pruebe, que se observe una eficacia en esa vacuna, que se observe una seguridad en esa vacuna, y nosotros, si nos la traen, yo estoy totalmente convencido que seremos extraordinariamente eficientes en su distribución y aplicación. Importantísimo lo que está diciendo, doctor, porque obviamente en esto siempre hay muchas voces, y el escuchar a una persona o un especialista de su rango, como usted, hablar de esa manera, obviamente puede cambiar la visión de muchas personas, especialmente aquí los pacientes, quienes me imagino están también preguntándose, bueno, ¿cómo sé yo? Dirían, y pueden decir que mi padecimiento puede o no ser afectado por una vacuna. ¿Qué les diría usted a esos pacientes? Bueno, nada más los refiero a la historia. O sea, las personas que no creen en vacunas probablemente viven en Marte o algún otro sitio, porque les puedo dar muchos ejemplos. Yo soy suficientemente viejo para haber vivido la cola de polio. Y polio fue una enfermedad no solamente de altísima mortalidad, sino de consecuencias devastadoras para muchos pacientes. Igualmente puedo mencionar cosas como viruela, cosas como, por ejemplo, el mismo sarampión. Es que no hay manera de que uno sea antivacunas en este tiempo. Y todos los procedimientos de investigación se están haciendo muy cuidadosamente para que no se detecten señales de efectos adversos en estos procesos, y no se han detectado. Se han detectado muy esporádicamente algunos efectos adversos que uno ve relacionados con cualquier medicina y con cualquier vacuna, pero no hay una señal de toxicidad aumentada significativa. Entonces, y pues si uno cree en
en las informaciones más recientes, como por ejemplo la vacuna de Pfizer, 90% de eficacia es muy, muy impresionante. De hecho, la gente dice, no, ¿por qué no 100%? Porque eso no sucede con vacunas. Si uno tiene una vacuna que es 90% eficaz, va a determinar un cambio en la historia natural de esta pandemia, eventualmente. ¿Cómo se pueden fortalecer en general en la región, doctor, de acuerdo a lo que usted ha visto y ha vivido, obviamente, desde su campo, los sistemas de salud, especialmente para lo que viene y por el bien de los pacientes? Yo creo que, con toda honestidad y siendo bastante humilde, siendo lo más humilde que puedo, habiendo sido partícipe en el pasado del sistema de salud pública, nosotros hemos hecho un excelente trabajo en Costa Rica. Realmente hemos mandado el mensaje correcto en el tiempo correcto sobre la prevención del contagio, de una manera unificada, con un solo mensaje, y uno ve, a pesar de que en efecto son muchos muertos, 1.500, 1.600 muertos, son muchos muertos, pero uno ve que realmente eso ha incidido en una disminuida mortalidad en nuestro país. Tal vez lo que hay que hacer es educar un poquito más esa gente que no se siente susceptible para que tenga mayores cuidados. Eso no quiere decir encerrarse siempre en casa, eso quiere decir usarlo o hacerlo con racionalidad, especialmente en espacios cerrados. Y en cuanto a la adquisición y a la distribución y aplicación de la vacuna, yo no tengo ninguna duda que nosotros seremos muy eficientes en la parte de distribución y aplicación. Tenemos centenares de EVAIS en el país y por lo menos en Costa Rica eso es muy eficiente. La única duda que uno siempre le queda es la parte financiera, de si estaremos en capacidad para adquirir la cantidad de vacunas y dependiendo de lo que vaya a costar para hacer eso. Si nosotros nos dan las vacunas en cantidades suficientes, claramente este va a ser uno de los países que primero va a estar completamente vacunado. Eso no me cabe la menor duda. Doctor, leyendo un artículo de la revista Time, decían que el 80% de las visitas al doctor se podría evitar si hoy en día pues evitáramos esos extremos de vivencias del estrés. Desde su punto de vista y después de tantos años de experiencia, ¿cuál es su visión en ese sentido? ¿Qué impacto puede tener un estilo de vida, un manejo de emociones en el sistema? Bueno, más adelante se va a tener un segmento sobre la inmunidad del sistema inmunitario, pero desde su punto de vista, ¿qué impacto puede tener esto en los pacientes? Claramente el estilo de vida y la salud general impacta sin lugar a dudas en la posibilidad de complicarse por esta enfermedad. No tanto en la posibilidad de contagiarse, pero sí en la posibilidad de complicarse. Ya fueron ampliamente mencionados los factores de riesgo, muchos de ellos que están condicionados o relacionados con un estilo de vida que, por cierto, debe modificarse desde muy temprano en la vida. Por ejemplo, obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son enfermedades que, si bien no necesariamente prevenibles, son enfermedades cuyo control y cuyo alcance se puede atenuar con cambios de estilo de vida. Eso y está claro si uno ve los pacientes que se complican, a pesar de que hay pacientes aparentemente sanos que también se complican, pero la mayoría, sin lugar a dudas, tienen factores de riesgo de esa clase. Y además debo mencionar que no es solamente ser diabético o hipertenso o tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sino tener un adecuado control sobre esas enfermedades. O sea, un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que continúa fumando, por ejemplo, tendrá muchísimo mayor riesgo de complicarse si se contagia con COVID.
Doctor, gracias por esa respuesta. ¿Qué podría responder en relación con los tratamientos hoy en día? Porque para los pacientes siempre, especialmente los que recién se diagnostican, ¿no? Y lo pueden decir todos los que están acá con nosotros que están apoyando también a esta comunidad. Siempre hay esa confusión de diferentes vías para su tratamiento, para su recuperación, y eso resulta ser muchas veces confuso. ¿Cuál es su recomendación ante las distintas voces de estos tratamientos que existen? En realidad lo de los tratamientos ha sido muchísimo menos positivo que lo de las vacunas. Los tratamientos han sido en realidad bastante decepcionantes. Uno debe entender que esta enfermedad tiene varias etapas. La etapa de asintomático o poco sintomático prehospitalario, que es a donde uno quisiera tener un tratamiento eficaz para disminuir el riesgo de ser hospitalizado. Una vez que uno tiene las indicaciones para ser hospitalizado, las cosas se complican un poco más porque uno tiene riesgo de complicarse al punto que necesite soporte de cuidado intensivo. Esa enfermedad en donde uno ya necesita soporte de cuidado intensivo ya probablemente no tiene mucho que ver con el virus, sino que tiene que ver con una respuesta inflamatoria sistémica en contra del virus. Y ya el manejo de eso va dirigido en contra de esa respuesta inflamatoria. En realidad ha sido muy decepcionante. En pacientes prehospitalizados, francamente no hay en este momento ningún medicamento que sea lo suficientemente eficaz y seguro para recomendar. En aquellos pacientes que requieren hospitalización, que tienen indicación para hospitalización, el único estudio que ha demostrado una ventaja de supervivencia es uno que utiliza algo muy barato y muy sencillo, que es la dexametasona. Los demás, que son esencialmente antivirales, como por ejemplo el Remdesivir o por ejemplo los anticuerpos o por ejemplo el suero de personas recuperadas o por ejemplo gamma globulina, tienen efectos más que todo sobre, digamos, la evolución de la enfermedad dentro del hospital, pero no se le ha demostrado mejoría en mortalidad. Lo que mejora la mortalidad, por ejemplo, en unidades de cuidado intensivo, es el manejo experto de expertos de cuidado intensivo en el soporte de estos pacientes. Y el soporte es extraordinariamente intensivo y debo decir que hacen un muy buen trabajo, porque uno creería que una persona que entra a una unidad de cuidado intensivo con una complicación por COVID, es prácticamente, tiene 100% de mortalidad, y eso no es cierto. De hecho, la mayoría de ellos, si bien tienen cursos prolongados dentro de la unidad de cuidado intensivo, se logran eventualmente salvar. Finalmente, y le agradecemos tanto de verdad que nos compartan su experiencia y su conocimiento, finalmente, y no solo dentro del contexto de la pandemia, pero me gustaría saber, aprovechando este congreso, cuál es su recomendación para lograr que el paciente, los pacientes, las organizaciones de pacientes tengan un mayor empoderamiento y realmente poder fortalecerse en sí y ayudar también a otros. En salud, la educación es absolutamente fundamental. Nosotros en el pasado, los médicos y los que hacemos esto, muchas veces hemos guardado información al paciente por razones misteriosas que no logro entender, y en realidad es totalmente al contrario. Mientras más información se le dé al paciente, mientras más educado sea el paciente, esto hace que el paciente actúe más tempranamente, busque ayuda más tempranamente y resuelva su problema más eficientemente. Las organizaciones de pacientes son absolutamente críticas en esto porque son la cadena, son el eslabón con esos pacientes entre
el personal médico y esos pacientes, y deben ayudar a diseminar esa información. Y además debo decir información correcta, información basada en ciencia, información basada en evidencia, porque desgraciadamente hoy con las redes sociales existe toneladas de basura que circula, que lo que hacen es crear mitos y miedo que realmente hacen daño. Excelente, excelente esa reflexión, doctor, porque generalmente a veces cuando a alguna persona le dan un diagnóstico o puede tener un diagnóstico, lo primero que hace es hacer esas consultas y muchas veces de forma tan errónea. Doctor, ¿hay algo de lo que no hemos hablado que quisiera usted comentar finalmente? No, yo creo que yo sí tengo esperanza. Había preparado una pequeña introducción, pero yo creo que hemos cubierto básicamente todos los temas, así que ni siquiera vale la pena referirse a eso. Pero yo sí tengo esperanza. Yo tengo la esperanza de que por lo menos podamos sostener esta situación por unos meses más, y que con el avenir de la vacuna podamos de alguna manera ir resolviendo paulatinamente nuestro problema. Es muy importante entender que si uno empieza a poner la vacuna el día de hoy, no necesariamente mañana puede desprenderse de todos los cuidados, y que estos cuidados, si bien con una sociedad un poco más abierta, deberán mantenerse por un tiempo largo hasta que tengamos la mayor parte de la población vacunada. En el momento que eso suceda y que sepamos cuánto dura esa protección, entonces ahí podemos, digamos que, volver a algún tipo de vida que teníamos anteriormente. Pero yo creo que se puede vivir. Yo por lo menos he aprendido a vivir con buena calidad de vida, con las medidas, ¿cómo se llama? Digamos, racionales, lógicas, que deben establecerse. O sea, eso de lavarse las manos, tal vez lo único que le falta a uno es abrazar a la mamá o los familiares. Tal vez eso sí es una cosa que hace falta. Hace falta ir otra vez a, qué sé yo, a graduaciones y cosas de ese tipo. Pero realmente uno tiene que tener cuidado de entender perfectamente que el inicio de la vacuna no quiere decir que volvamos a la vida previa. Eso definitivamente no va a suceder por un tiempo largo. ¿Se acostumbró a la telemedicina, doctor? Sí, bueno, hay limitaciones, siempre tiene limitaciones esto, o sea, una gran parte de la medicina, especialmente de algunas especialidades, es tocar, ver y examinar, y eso es una cosa que uno no puede hacer, pero yo estoy, por lo menos en oncología, yo sí creo que la telemedicina se puede hacer en muchas de las consultas, por ejemplo, de control, en muchas de las cosas que uno normalmente hace. Hay situaciones en donde claramente no se puede hacer, pero sí hay muchas en que sí se puede hacer. Yo diría que un porcentaje significativo uno mantiene, digamos, una adecuada eficiencia y eficacia. Un aplauso, doctor Joao Baptista, destacado oncólogo, uno de los más destacados oncólogos a nivel regional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y ha sido un placer y un honor conversar con usted, y realmente agradezco muchísimo la invitación que realmente de algo que es extremadamente importante. Gracias. Excelente, excelente.